Sale una vez más al escenario político la sátira de la cuenta pública, en este caso, las del año fiscal 2020. Carentes de voluntad propia, la rendición de la cuenta pública se maneja desde la oficina del gobernador y solo ha significado la gran burla de los políticos en el despilfarro y robo del dinero de todos los ciudadanos que vivimos en este estado. El gobernador se repite una y otra vez, como queriendo convencerse a sí mismo en su teatro guiñol, que también pagamos nosotros, llamado La Semanera, que ahora todo cambió y los gobiernos mentirosos e hipócritas, de los cuales Rocha formó parte, quedaron en el pasado, sin más argumento que su narrativa política. La rendición de la cuenta pública se traduce en el desprecio que expresan los gobernantes de todos los niveles por su población, siempre bajo la arrogancia de los discursos llenos de falsedad e hipocresía. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hoy vamos a platicar de un tema, pues, de todos los años, y yo creo que con algunos matices, pero siempre es exactamente lo mismo. Esto de reprobar las cuentas públicas de los municipios, de los ayuntamientos, y la Auditoría Superior del Estado, que pues está ahí dentro de lo que son estas situaciones legales en el Congreso, bueno, siempre ha estado como una especie de acusador, pero sin ningún otro beneficio más que poner en tela de juicio que estos ayuntamientos han gastado dinero siempre como se les ha dado la gana. Es decir, los presidentes municipales siempre han despilfarrado el recurso público y ahora le toca a este año fiscal 2020. Hoy vamos a platicar de este tema. Antes de ello, bueno, cómo dejar pasar lo que sucedió este domingo allá en Zapopan, en esta plaza comercial Andares, en donde, bueno, pues todos pudimos ser testigos de quién manda en este país, quién manda, cómo manda y a quién tienen como rehenes. Es decir, el crimen organizado, el narcotráfico principalmente, porque cuando decimos crimen organizado, bueno, pues entrarían todos, hasta políticos, empresarios, la misma sociedad en algunos casos. Pero en este preciso caso de Andares, pues vemos que el cártel Jalisco Nueva Generación se hace presente en donde quiere, como quiere, y prácticamente pues no le tiene respeto absolutamente a nadie. Es decir, a la vida misma de todos los ciudadanos que pues de alguna manera tenemos que convivir en toda esta violencia. Creo que este domingo ponen al descubierto, si es que hubiera todavía algo oculto, que eso de balazos o abrazos no balazos, pues no pasó absolutamente nada de control más que ahora generar toda la violencia que está totalmente desatada. Es más, Andrés Manuel ya ni menciona eso de abrazos no balazos porque lo rebasó totalmente esta situación de violencia. Aquí en nuestro municipio, festejando el aniversario de Culiacán, bueno, pues también se dio un hecho lamentable al hacer apología del narcotráfico, un grupo de música tocando corridos de estos que hacen apología a este flagelo tremendo que es el narcotráfico aquí en Sinaloa y en todo el país. Vamos a platicar de esto. Para ello le presento a mis compañeros y amigos Martín Durán Romero. ¿Qué tal? Gusto verlos de nuevo otra vez. Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, las cuentas públicas, todo este show que se da desde el Congreso, desde la Auditoría Superior del Estado, en donde pues el gobernador tiene todo el sartén por el mango y en donde son prácticamente pleitos que empiezan a ventilar quiénes son los que están a favor de lo que hace el gobernador y los que están en contra. Hay 3 casos particulares que ahorita vamos a nombrar, pero en estas cuentas públicas de 2020 hay que aclarar que están con las cuentas públicas de 2020, pero no se sabe
absolutamente nada qué pasó con las cuentas públicas de 2019, entre ellas pues las de Quirino Ordaz Coppel. El crecimiento desordenado de los pasivos sin fuente de pago es uno de los temas que rechazó la ACE en las cuentas públicas, privilegiar la contratación directa de obra pública, es decir, sin más que el presidente municipal decir a quién le da la obra, poca solventación a las observaciones hechas por la ACE, principales criterios estos los que hacen que no pasen las cuentas públicas. 9 municipios, Mazatlán y Culiacán, son, digamos que de los más señalados, Navolato, Elota, El Fuerte, Choix, Guasave también entra dentro de estos que no son privilegiados por la amistad del gobernador, Sinaloa y Mocorito. Es decir, hay que ser amigo del gobernador porque si no, cuando llegan las cuentas públicas, ahí es donde se empiezan a ver las enemistades. Contratación en Mazatlán, por ejemplo, la contratación de adjudicación directa para la compra de luminarias a la empresa Azteca Light. Bueno, ese es un show que ha estado dando hasta que llegue este momento a ver qué es lo que pasa. Por supuesto, ahí hay una situación incluso jurídica para ver si Guillermo el Químico Benítez pues empieza a caminar por donde caminó Estrada Ferreiro. Crecimiento desordenado de los pasivos sin fuente de pago también ahí en Mazatlán, 746% referente a la cuenta pública de 2019. No pudo justificar ante la ACE un gasto de 161 millones de pesos y por supuesto esto lo vimos todo esto de los gastos personales en boletos de avión, en hoteles, en donde yo voy a donde yo quiera y no me interesa que el cabildo diga otra cosa, mucho menos la ciudadanía. Es decir, eso lo vimos todos y ahora la ACE, pues simple y sencillamente lo señalan desde el Congreso. En Culiacán, 506 millones de pesos en pasivos sin fuente de pago, lo que significó un crecimiento del 61% en este aspecto. Privilegios de la contratación de obra pública, le digo, esto se repite en todos lados, 93%, pero no hubo mejoras en los precios, ni en la calidad, ni en la oportunidad para aumentar la eficiencia en el gasto en este sentido de la obra pública. Hubo pagos por 12 millones de pesos en resoluciones y sentencias con cargo a la cuenta corriente, sin contar con la evidencia de los laudos. Sin comprobación en pólizas, pagaron seguros por 8 millones de pesos, 25 millones de pesos quedaron pendientes sin solventar. Y en Guasave, esto es solo algunas cosas, en Guasave, Aurelia Leal, que se convierte en no la amiga del gobernador, pues también le avientan ahí a Feliciano Castro y todas estas gentes. Existencia de 48 observaciones de responsabilidad administrativa y 18 pliegos de observaciones, las cuales derivan a 23 millones de pesos. Estos son, y se dice que las cuentas públicas del 2021 van a empezarse a mover en enero del 2023. Ricardo Madrid, nuevo presidente de la mesa directiva, y Sergio Mario Arredondo es quien mueve todo esto de la fiscalización ahora en el Congreso. Nada más hay que recordar para cuando dice el gobernador, es que antes eran así, es que antes eran corruptos, es que antes en el gobierno, en los gobiernos que también él estuvo, y por ejemplo Sergio Mario Arredondo estuvo como director de desarrollo económico, pues nada más y nada menos que con el Monrín Torres, imagínense. Entonces, todo esto habla de cómo es el sentido que tiene el gobernador cuando dice es que la transparencia, es que no hay la corrupción y es que ahora sí estamos combatiendo todo esto. Abel, pues tú estuviste en el Congreso, creo que sabes perfectamente cómo se mueven las aguas desde adentro cuando empiezan todos estos movimientos que ahora sí te vamos a balconear y que te gastaste tanto y que la ACE ahí la tenemos y te vamos a dar con todo. Es cuando empiezan a moverse ahora sí que las amistades, las enemistades, pero sobre todo, ¿no?, los grupos de poder para hacer que quien de repente por ahí no acata las reglas, pues se vuelva a ordenar, si no, pues le van a echar todo el Congreso encima.
Mira, yo siempre lo califiqué como asesor que estuve ahí, siempre lo califiqué como un show mediático, un show político de presión hacia los municipios que no estaban alineados al gobernador en turno. Te lo digo porque un show, porque al final de cuentas, una cosa que yo siempre me pregunté es por qué revisar las del 2020 cuando ya estás en el 2022. Tendrías que estar revisando la del año pasado, ¿no? Para que tuviera de perder una vigencia mucho más cercana a tu periodo de revisión. Eso solo le conviene a los gobernadores. Claro, ¿por qué? Porque se va, por ejemplo, el 2018, las cuentas del 2018, ya no estaban los responsables en el 2018, cuando ya estaba revisando hasta en el 2020. Y ¿no? Perdón que te interrumpa, pero muchos de los juicios que de repente sí llegan, por ejemplo, a algún juzgado, pues tienen una validez de 3 años o algo así, entonces pues prácticamente ya... Otra, el plazo para solventar las observaciones, ¿no? O sea, sí robaste, pero te voy a dar un plazo para que me solventes lo que te robaste. Entonces, no, cabrón, si tú te robaste algo o desviaste recursos, inmediatamente se debería aplicar pues, un criterio legal. Claro. Entonces tú lo estás viendo como que es un juego político esto de la revisión de las cuentas. Te voy a poner 2 ejemplos. El señor que está ahorita de embajador en España tuvo un gasto disparado en imagen publicitaria de más del 300%, y fue un tema que se discutió ahí en el Congreso, que no estaba dentro de los rubros estipulados en su gasto, y por qué ese desvío tan exagerado. Eso es lo que se alcanzó a ver, ¿no? Pero no, obviamente hubo más. Y al no hacer eso la ACE y el Congreso, pues también 2019 se queda casi Es que el detalle es que la bancada de Morena sí lo estuvo cuestionando mucho en esa legislatura. ¡Ay, que Quirino, que el gasto, que esto! Curiosamente, llega el presidente, rescata al exgobernador, se lo lleva de embajador, y la bancada, que muchos ahorita repitieron y están ahorita en la 64 legislatura, están callados. Y los que estaban hablando, como Graciela Domínguez, pues ahora calladitos tiene una todos, secretaría, ¿no? Pues ves a Merari levantándole la mano allá a Gerardo Vargas Landero en Mochis. O sea, es donde tú te preguntas, pues que esto es un show nada más mediático, no va a pasar nada. Yo recuerdo muy bien el caso del ayuntamiento donde estaba Chenel, que después pasó a ser el diputado. Chenel anduvo entre los cubículos de los demás diputados cuando supo que le iban a reprobar la cuenta. Sí. Y andaba diciendo, oye, vótame a favor, cabrón, es que me van a reprobar la cuenta. Siempre. Sí. Pero es que, amigos, le salieron los pasivos sin comprobación, o sea, sin fuente de pago. O sea, había gastado en toallas femeninas, o sea, gastos personales. Un desmadre en lo que fue su periodo de administración. Él ya era diputado. Obviamente no le iban a hacer nada porque tenía el fuero. Pero pues andaba de cubículo en cubículo con los diputados diciendo, güey, no apruébame la cuenta, cabrón, porque me la van a tronar. O sea, ¿y qué pasó? ¿Está Chenel en la cárcel? No está Chenel en la cárcel, entonces no pasa nada, es un show para mí. Estaba llorando vestido de San Judas Tadeo porque no le volvió a tocar. Tú has estado muy cerca también del Congreso y conoces la dinámica del Congreso, conoces cómo se mueven todas estas mafias legales ahí dentro. Y Feliciano Castro, que pues es siempre un punto importante como secretario particular del gobernador, ahora también teniendo ese otro cargo de la Jocopo. ¿Qué es lo que cambió en este gobierno estatal y el Congreso? No, nada, porque pues curiosamente de los principales municipios que ahorita le están tronando las cuentas, Culiacán, pues Estrada Ferreiro, Mazatlán el Químico y Guasave Aurelia Leal, que ahorita es diputada, y pues curiosamente los 3 que están en contra o que han estado en contra de... Que se han manifestado abiertamente. Sí, ¿no? El Químico, acuérdense que fue el que le hizo sombra por la candidatura, lo impugnó incluso, nada más que pues ya después de un arreglo quitó la impugnación. Estrada Ferreiro ni se diga. Y si no la hubiera quitado, Rocha no hubiera podido ser candidato. Sí, por supuesto. Mira, la acción de votar a favor o en contra de la cuenta pública, depende cómo venga con la ACE, sí es eminentemente política. Es decir, siempre lo han dicho, incluso los mismos diputados, que es un tema nada más político. Incluso ayer Rocha en la semanera lo comentó, lo dijo. No, dijo, pues es que al final de cuentas que lo voten los diputados es un tema político, ¿no? Porque al final de cuentas no saben los diputados, pues no leen, pues no leyeron,
y nada más efectivamente hay una línea. Aquí efectivamente sí no ha cambiado nada las formas de este nuevo PRI o el primor, como quieras llamarle, porque efectivamente hay diputados que dicen, pues es que aquí no se vota nada si Feliciano no da la línea, ¿no? Bueno, una cosa Y es el obviamente, discurso pero político y otra es que sí robaron, ¿no? Una cosa es Sí, el discurso eso es un político hecho. y la otra es que sí hay un desaseo que se puede interpretar como un desvío de recursos. Bueno, por ejemplo, mira, lo de la compra de las sí, iluminarias. sí, por eso, pero ahí está, pues quiere decir que también tenemos ministerios públicos o auditores incapaces, Así. porque pues yo no he visto los documentos reales de toda la cochinada y hasta la fecha se especula nada más quién es el dueño verdadero de esta empresa de luminarias. Y la ¿no? reservaron, ¿no? La información. No por eso, pues entonces, pero, No, pero él dice que hay transparencia. Judicialmente, si hay una orden, no la puedes reservar, ¿no? Incluso la reserva, la CEAI de aquí, que no sean, que están de huevones ahorita la CEAI, hey, pónganse a chambear, puede revertir esa reserva, ¿eh? Así es. Una vez yo puse una denuncia en la CEAI porque el ayuntamiento de Guasave de aquel tiempo, hace algunos años ya, tenía en reserva no sé qué tantas cosas. El Cori le hizo Y no, 9 años y es que todos legalmente los proveedores. nada más hay formas de encuadrar la reserva. No es porque tú digas, la voy a reservar. No, señor. Aquí tiene que pasar un proceso y se tiene que comprobar que efectivamente procede y por qué. En este caso no va a proceder si nos metemos a revisar o incluso mediante un amparo, ¿no? O el INAI también puede entrar en este tema. Nada más que pues sí nos falta tiempo para hacer todas las denuncias, pero hay algunas organizaciones que la andan haciendo. El caso es que efectivamente, si bien es cierto que nos enfrentamos a un desaseo, pues como dice el dicho desde la época del siglo XIX en México, ¿no? O sea, cúmplase la ley en los bueyes de mi compadre, porque cuando le encuentren cosas al ahijado que tenemos actualmente de alcalde de Culiacán, que dice Estrada que es el usurpador. No, pues legalmente por ahí se anda moviendo, o sea, todavía no queda pero una entonces situación a él sí, legal. pues, le van a dar toda la venia de permitir Por que supuesto, se traiga una administración por supuesto. desasiada, pues no le va a pasar nada. Entonces, efectivamente, todo esto es una expresión política y pues el palo para los enemigos y pues el abrazo para los amigos, ¿no? Y eso va a pasar. Entonces, toda esta discusión estéril, pero sobre todo todo este mensaje político que enarbola Rocha de no, es que era antes, ese era antes, donde él pues también estaba antes en los gobiernos, como que eso les quita totalmente la responsabilidad de decir, pues son gobiernos corruptos, gobiernos amañados, gobiernos que tienen un desprecio por la legalidad, un desprecio por la sociedad, en donde mentir, traicionar y robar son los lemas, la constante. la constante que llevan siempre estos de la 4T, aunque digan lo contrario, ¿no? Pues mira, la gente ya va a empezar a ver cómo son los gobiernos de Morena. De hecho, ya se está dando cuenta desde el 2018 y se están dando cuenta que no es lo que ellos están pregonando. No porque los otros estén mejor, no Sí. porque el PRI, el PAN. No, absolutamente. Precisamente Por eso se hizo el cambio, ¿no? Porque la gente votó porque ya estaba harta y sigue harta del PRI y del PAN. Y algo que no entiende de Morena es que le estén dando cabida a esos mismos priistas, panistas, que fueron parte del problema de lo que estamos hablando, estén ahora dentro de Morena. Sí, es una simulación, simplemente es simulación lo que está diciendo el gobernador, eso de que somos diferentes. En realidad, en la práctica, en la realidad no se ve la diferencia. Y te digo, si realmente quisieran ser diferentes, ahorita ya estuviera toda la bancada de Morena haciendo iniciativas para estar modificando esto, desde la revisión, que por qué te estoy revisando el 2020, pero si estamos en 2020, que claro, siga. así va a seguir. Y el show mediático de la revisión de las cuentas, la reprobación o aprobación va a ser igual. ¿No? Entonces te digo, ¿por qué esto es una simulación? Porque no lo vemos. Las únicas iniciativas que son fast track y que se aprueban rápido son las que manda el gobernador en turno al Congreso. Es una oficina, que le llamo yo la oficialía de partes del gobierno del Estado, el Congreso. Pero regresó todavía más, bueno, tan siquiera simulaban un poco
en la legislación pasada, ahora están totalmente entregados. Bueno, simularon un poco. Porque el gobernador era no, por eso, digo, había una simulación, Sí. Claro. pero ahora está totalmente entregada esta oficina al gobierno de Rocha. Rocha, ¿qué es lo que trae en este sentido de repetir y repetir? Repite tanto que es diferente. ¿Para qué? ¿Para que se la crea él? ¿O para Pues qué? es que ahí está, la escuela está en Palacio Palacio Nacional, ¿no? Pues es que ahí está el gran maestro de la El propaganda, sensei. ¿no? Y pues curiosamente cuando dice, fulanito de tal es el Goebbels, pues sí, pero pues es parte de la propaganda y como dice Abel, del show. Aquí la situación es que al final de cuentas, lo real es que si efectivamente, por ejemplo, si truenan Culiacán, que hay este desaseo, lo que usted quiera, el tema es que no hay resarcimientos, pues. Y al final de cuentas, pues no hay una, o sea, no han servido de nada las cuentas públicas que las reprueben o que las aprueben, porque la mala administración o las malas administraciones continúan. Lo mismo en el gobierno del estado y desde siempre, ¿no? Que yo recuerdo, siempre las cosas se arreglan en lo político. Así como Chenel fue a hablar en ese momento, pues así todos también, nada más que unos usan el celular, el WhatsApp, Claro. y pues otros sí van a cabildear o mandan a sus cabilderos. Pero es el mismo tema. Es imposible decir que ya se acabó la corrupción y todo eso. No, no es cierto eso. Porque, pues, al final de cuentas, unos porque no le entienden y otros le entienden demasiado, ¿no? Y robaron demasiado. Y otros porque no le entienden. Por ejemplo, vemos ahorita a una secretaria de pesca, pues que no la veo, pues, ¿no? O sea, me tocó hablar con unos pescadores porque mataron a uno hace unos días, acá para el lado de las Arenitas, y están en el abandono, pues dice, pues para acá nunca se ha parado, ¿no? Entonces, es lo mismo que estamos viendo siempre en los demás gobiernos, pues no cambian. Y si hubiera ganado el Morrín, hubiera sido lo mismo, pues también. Pues, Bueno, entonces no se está perfilando lo que le hicieron a Estrada Ferreiro aquí en Culiacán al químico Benítez, no porque va a tenga... depender de la habilidad para negociar el químico, ¿no? Así es. Porque Mazatlán ahorita es un polo de inversión grandísima, sobre todo con estos señores que no hay que mencionarlos porque luego te demandan. No, pero pues ahí está el gobernador diciendo bueno, que pero luego quiten las demandas, sí, ¿no? O pero luego sea, nos defiende, ¿verdad? el gobernador también, igual que allá, diciendo que hagan los empresarios, que hagan los periodistas, que haga su y yo creo que grupo va a depender de la habilidad político. del químico para negociar, porque al final de cuentas, si el químico se quita del camino, pues ahí lo van a dejar, ¿no? No lo van a hacer lo mismo que Estrada, que sí lo inhabilitaron. Por ejemplo, por Aurelia también, pero Aurelia pues igual sí lo es, pues es decir, Aurelia en su gobierno se configuraron cosas muy oscuras, de hecho pues le mataron a su secretario. Así es, y también, casi ¿no? entrando. ¿No? Y eso es una señal que ese grupo de poder en Guasave pues llegó bajo qué tipo de apoyo, ¿no? Entonces ese es el tema aquí en Sinaloa, en el estado, y bueno, también en México en general. Y al final de cuentas la política no cambia porque la escuela del PRI fue la que construyó el Estado mexicano y en 6 años no la vas a quitar, la vas a potencializar, pues, ¿no? ¿Cómo enseñó el PRI a toda la politicada a hacer política? Pues no, la despensa, ¿no? Para los pobres y que sigan siendo igual de pobres, o la ayuda superficial que le resuelve 15 días, pero no le resuelve el tema integral que deberíamos tener todos los mexicanos resolver, ¿no? Pues sí, en este aspecto siempre salen toda esta basura de cuentas públicas y todo este show y todo lo demás, pero la sociedad, o sea, por eso es que el político hace lo que hace. ¿Por qué? Porque la sociedad está totalmente ausente de todo eso. Por ejemplo, está diciendo el gobernador, no, pues es que vamos a hacer parques, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, no quiten este pinche cochinero que está aquí en la calle, que sale a San Alona. Estamos politizados, lo que pasa es que está más que dormida es, para mí, mi opinión,
estamos inundados de una intensa propaganda que no nos permite ver. Si ya de por sí en la etapa del priismo más recalcitrante en México, le llamaba a mi maestro Jacinto Rodríguez la tiranía invisible a toda esta maraña que hemos construido medios de comunicación también, junto con el Estado, pero ahora también existe y más potencializada, pues es decir, hay un velo que no permite ver la realidad como tal, y aunque, por ejemplo, estén exhibiéndose a un Cienfuegos, hay gente que sí apoya a Andrés Manuel, pues, ¿no? Yo dije el término elegante de dormida, ¿no? Por una decía pendejada, ¿no? Porque, mira, hay muy pocas voces disidentes y que se atreven, a pesar de las consecuencias de ser disidente. Yo, por ejemplo, tengo un ejemplo aquí, alguien que se sentaba en esta mesa, que es Ernesto Saldaña. Yo le admiraba a Ernesto Saldaña, que era un sabueso, ¿no? Se iba a la... Un saludo a Ernesto Saldaña. ¿no? Se iba a la denuncia, la documentaba, y hasta iba y presentaba la denuncia con las autoridades correspondientes y la lanzaba a la opinión pública. ¿Y qué ha pasado? Incluso se arriesgó, se estresó, etcétera. Algunos hemos enfrentado hasta que nos manden auditorías a nuestros negocios, etcétera. Entonces, los pocos disidentes los van haciendo, los van dividiendo, los van comprando, o los van eliminando. Déjalos solo, va a gritar ahí en la montaña solo, nadie le va a pelar. La misma sociedad, incluso te prescriben las redes, la misma sociedad. ¿Para qué haces tanto si de todo modo no se logra nada? O sea, la misma gente va haciendo que tú vayas perdiendo el interés a veces como activista, pero pues tiene que haber esa voz, tienen que haber esas voces, ojalá se multiplicaran los disidentes y empezaran. Nuestra esperanza para muchos a lo mejor fue que decías, vamos a votar por esto porque ya nos hartó el PRI y el PAN, ¿verdad? Como punto final. Ojalá fueran estos de verdad el cambio diferente, pero pues no lo fueron. La gran pregunta ahora para el 2024 es, ¿quiénes entonces ahora? ¿No? Si resultaron los morenos iguales o peor que los de que se fueron. Tu punto final. Pues ya no, ahora el 2023 que está más cerca cuando empieza todo. México. Y creo que sí, efectivamente, no veo yo igual como todos estos años hemos dicho una mejoría en el aseo tanto de finanzas públicas, Sinaloa, México, ni tampoco gestiones verdaderas para lo que llamamos el cambio, ¿no? Porque pues es muy complicado y la verdad es que al final de cuentas lo que yo llamo la politicada pues está enamorada del poder, ¿no? Y yo a veces no sé quién es más peligroso, el que ama tanto el poder o el que ama tanto el dinero, no lo sé todavía. Pero, ¿y si ama a los dos? Y también ama a los dos, y también existe de los dos, ¿no? Entonces, esa es la situación, creo que hay que apostarle más a la ciudadanía. Yo en Morena, si me dicen ahorita no veo ningún cuadro rescatable de los que andan ahorita, empezando por la presidenta de Morena y de ahí síguele con los demás consejeros, ¿no? Estamos llegando al final de este programa. La única verdad en todo esto cuando hablan de cuentas públicas es que es el dinero de todos nosotros. Eso es lo que realmente no tiene conciencia la sociedad, que estos funcionarios hablan del dinero de nosotros, hablan del patrimonio de nosotros como si fuera algo de ellos, algo de lo cual nosotros tenemos que estar totalmente ajenos y tenemos que estar hipnotizados por esos discursos tan poco inteligentes, pero llenos de populismo. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.